un ejemplo de cómo utilizar un programa de cálculo, dimensionamiento y equilibrado por recuperación estática de redes de distribución de aire, conductos o ductos de aire, aire climatizado o redes de ventilación, de impulsión, de aspiración, etc. Bueno, estoy bajo un entorno Apple, ¿ah? Y vamos a utilizar un programa muy conocido que se llama Conduct C, ah, que hice en 1987 más o menos, y en una de sus versiones vamos a usarlo todavía bajo un entorno MS2. El interés está en ver cómo han evolucionado los programas, los métodos de cálculo y sobre todo la facilidad con la que con este programa se podía dimensionar y equilibrar las redes de distribución de aire, cosa que en aquel tiempo no era nada sencillo. ¿De acuerdo? Vamos allá. Voy a iniciar MS2. ¿De acuerdo? Muy bien. He iniciado MS2 bajo entorno Apple, ¿de acuerdo? Después de sufrir bastante para hacerlo funcionar en los sistemas MacOS, ¿de acuerdo? Pero bueno, se ha conseguido. Entonces vamos a iniciar el programa, ¿de acuerdo? Son órdenes de MS2, quizás muchos de vosotros pues no estéis familiarizados con esas órdenes, ¿de acuerdo? En principio me voy a situar en el directorio de ClimaSoft y en el directorio concretamente del programa en cuestión, que se llama Conduct C. Muy bien, aquí le voy a decir que ejecute x.exe. Y aquí vemos la primera pantalla de este famoso programa que se distribuyó por todo el mundo y que he intentado, volver, digamos, a activar para mostraros lo que es un equilibrado por recuperación estática de redes de distribución de aire, ¿de acuerdo? Para conductos rectangulares, circulares, fabricados en chapa galvanizada, en fibra de vidrio, Climaver, Isover, etc. ¿De acuerdo? Bien, vamos allá. Recordar que estamos hablando de programas de 1987, pero mi interés es mostraros con qué rapidez y sencillez se podían hacer los cálculos. Bien, en principio vemos una pantalla bastante limpia, ¿de acuerdo? Arriba pues podéis observar archivo, dibujar la red, entrar datos, calcular opciones y fin. Bien, lo más normal es que dibujemos la red. En aquel entonces pues no existían entornos gráficos, por lo tanto tuve que programar un dibujar con teclado o dibujar con el propio ratón. Bien, vamos a dibujar con ratón y aquí veis que el menú ha cambiado. En este caso pone máquina o ventilador, conducto, borrar, difusor, rejilla, etc. Bien, el programa permite empezar por donde queráis, ¿de acuerdo? Podéis fijar una máquina o un ventilador o una salida donde queráis de la pantalla o podéis empezar por conductos, dibujando conductos, etc. Bueno, lo más normal, insisto que podéis hacer en el orden que os dé la gana. Bien. En principio yo elijo máquina y fijaros que ahora ya no puedo subir en el menú, me permite solo dibujar en esta área y me pone una M de máquina. Bueno, la desplazo y la suelto donde quiero, haciendo un clic con el botón izquierdo. Bien, para poder irme hacia el menú, aprieto el botón derecho del ratón y ya estoy otra vez en el menú principal. En este caso, pues voy a dibujar un conducto.
Lo más normal es, podéis empezar por donde queráis, ¿eh? Hacéis un clic y bueno, imaginar que viene hasta ahí, hago otro clic y automáticamente fijaros que, bueno, ha representado con los antiguos códigos ASCII, pues una doble línea que representa el conducto o ducto para los compañeros latinoamericanos. Bien, vamos a dibujar la red. La red es así. Fijaros bien que puedo dibujar libremente porque él, con solo hacer clic, me va a hacer las uniones él mismo. ¿De acuerdo? Imaginar que aquí hay una curva, no lo sé, vamos a imaginar así. Imaginar aquí que hay otro ramal que hace esto y bueno, pues no sé, se me ocurre pues aquí, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que hay otro ramal. Bien, ahora estoy dibujando conductos, quiero acceder a difusor, por lo tanto botón derecho y me voy a difusor. Difusor son difusores circulares, ¿de acuerdo? Podéis elegir rejilla, rectangular o difusores circulares. Bien, vamos a imaginar que aquí en el extremo, lógicamente, hay un difusor circular. Aquí también, pues vamos a imaginar que aquí también, y sin embargo aquí pues no. Vamos a apretar el botón derecho y voy a elegir una rejilla. ¿Eh? Es una rejilla frontal, rectangular, ¿vale? Muy bien, ya tengo mi croquis dibujado de una manera súper rápida. Para poder acceder al menú principal, botón derecho, a un botón derecho y estoy en el menú principal. Archivos, dibujar la red, entrar datos. En principio, tengo la buena costumbre de grabar lo que hago. Entonces, vamos a grabar el croquis. Vamos a llamarlo KK3, por ejemplo. Y ya dibujar el croquis. Por lo tanto, si hubiese un error en el programa, no tendría que volver a dibujar el croquis. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a seguir. Lo lógico es, después de haber dibujado la red, entrar datos. Entrar datos. Entonces, vamos a elegir entrar datos, introducir datos, no podemos hacer otra cosa por el momento. Y aquí algo muy interesante, os permite elegir la entrada de datos, ¿no? Si conocéis los caudales de aire, metros cúbicos hora, que hay en los finales, o sea, en cada difusor o rejilla, ¿de acuerdo? Si conocéis los caudales porque habéis hecho ya el reparto manual, bueno, pues elegir caudales. Si, bueno, no sabéis los caudales, pero sí sabéis las kilocalorías que hay por cada estancia, o cada zona que cubre ese difusor o esa rejilla, ¿de acuerdo? O ese elemento de difusión de aire, pues elegís kilocalorías, ¿de acuerdo? Quiere decir que el programa os va a pedir o caudales en los extremos o kilocalorías, o si no sabéis nada más que la superficie que cubre la superficie proporcional que cubre cada elemento de difusión de aire final, bueno, pues elegís superficie y solamente os va a pedir que pongáis los metros cuadrados de estancia, de habitación o de zona que cubre este difusor. Bien, en este caso lo más normal es que hayáis hecho un reparto ya, de acuerdo, manual de los caudales de aire y sepáis los caudales. Yo voy a imaginar que sé los caudales. Muy bien, estas pantallas azules, tanto en el centro como en la parte inferior, siempre son de ayuda, ¿eh? Os van a ayudar y os van a guiar. En este caso, pues os indica que vamos a calcular o vamos a obtener los datos en metros cúbicos hora. ¿Quiere continuar? Pues sí o no. Ese pues será sí. Fijaros algo muy bueno es que, bueno, fijaros que los ramales ya ha designado él mismo los ramales, los ha numerado de manera inteligente. Acordaros que para calcular las redes de distribución, pues el problema estaba en ponerlos en un cierto orden y sobre todo si es por por recuperación estática, pues hay un orden que cumplir. El programa ya lo hace él, o sea, costó mucho tiempo hacer estos algoritmos, pero la verdad es que son muy potentes y muy rápidos. Bueno, pues ya tenéis el croquis dividido en ramales, lo ha hecho él automáticamente y tan fácil como esto os pide los datos del ramal 1.
En este caso, pues es la longitud, número de metros. Acordaros que en la línea de abajo veréis siempre ayuda en azul. Número de metros, pues vamos a imaginar, no lo sé, que este primer ramal del 1 al primer cruce, pues mide 1,5 metros. Muy bien, el programa captura directamente las figuras verticales y figuras horizontales existentes en el croquis. Aunque el programa es muy potente y os permite modificar el número de figuras, todas las que queráis. Pero en principio él captura lo que aparece en pantalla. Esto es muy interesante, os evita perder tiempo, es muy rápido y bueno, si le hacéis caso por omisión con los datos de omisión, pues os llevará al éxito con toda seguridad. Es un programa con más de 15.000 licencias en todo el mundo y bueno, es de plena confianza y vuestras redes de distribución van a funcionar de maravilla. Bueno, aquí nos pide el lado A. El lado A es la altura del conducto, suponiendo que a lo mejor es un conducto rectangular. Abajo acordaros que tenéis la ayuda. Yo voy a elegir 15 centímetros, o sea, 0,15 metros. Acordaros, la línea de abajo os ayuda y en este caso os indica que la medida, la unidad es el metro. ¿De acuerdo? Bien, acordaros que el programa es un programa profesional, por lo tanto, lo que pongáis ahora podéis modificarlo en cualquier momento, ¿de acuerdo? Pero yo voy a seguir un estándar normal. Lado A, 0,15. Bueno, no os va a pedir nada más. El dato del ramal 2, bueno, pues otra vez la longitud, no lo sé, vamos a imaginar 1 metro o 1,1 metros. Y fijaros bien que aquí, como hay un difusor en el extremo, ha capturado un número de figura vertical 1, que es el codo vertical que desciende hacia la embocadura del difusor. Y el figura horizontal, que no es más que el triple pantalón o la cruz que tiene en donde está conectado el ramal 2. Muy bien. El lado A, que es la altura, bueno, en principio va a intentar mantener la misma altura que toda la red, o sea, el 0,15 que le habéis dado. Acordaros que después se puede modificar. Bueno, aquí como hay un final, pues os pide el caudal, lógicamente. Imaginaros que en ese difusor, pues tenéis indicado que son 350 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Bien. El ramal número 3 es un ramal intermedio, no hay ninguna salida de aire, por lo tanto solamente os va a pedir, pues lógicamente, el número de metros. En este caso le voy a decir que 2 y automáticamente él ya ha capturado todas las figuras y tal y me pide directo el 4. O sea, el programa nunca os va a pedir una pregunta que sea obvia o que él sea capaz de solucionar él mismo. Esto es la potencia de este programa. Datos del ramal 4, siempre lo mismo, pues la longitud, no lo sé, vamos a imaginar 3 metros. Y aquí lo mismo, ha capturado una figura vertical, el codo, acordaros, el codo horizontal que desciende hacia la embocadura del difusor, 2 figuras horizontales, la conexión al pantalón que tiene entre el 4 y el 5 y el codo horizontal que tiene en el propio ramal 4, que lo veis ahí en el croquis. El caudal de este difusor, pues no lo sé, vamos a imaginar 500 metros cúbicos. El 5, bueno, pues siempre lo mismo, le ponéis la longitud, él captura las figuras, el lado intenta mantener el mismo lado y aquí el caudal vamos a imaginar que es 300. El 6 es un ramal intermedio, por lo tanto ni te va a pedir caudales ni nada de nada. Bueno, no sé, vamos a imaginar que son 4 metros. Fijaros que el programa es bastante inteligente, en aquel entonces no se hablaba de inteligencia artificial, pero fijaros que ha cambiado la posición de la toma de datos para permitir veros, para que tengáis una visión del ramal en cuestión. Pensar que la pantalla puede complicarse y puede haber 80 ramales, 90 ramales. Entonces se va a mover para que vosotros siempre tengáis a la vista el ramal en cuestión. ¿Vale? El número 7, pues imaginar, no lo sé, es un final, vamos a imaginar que tiene 2 metros, él la captura todo y el caudal, pues 350 metros.
Y por último, el ramal número 8, pues vamos a imaginar, no lo sé, no tengo ni idea, vamos a 3,3 metros, ha capturado todo y aquí, pues 275 metros cúbicos, ¿de acuerdo? Bien, hemos terminado. Hemos terminado. Yo tengo la costumbre, no es necesario, se puede grabar al final, pero yo tengo la costumbre de irme a archivos y los datos, en este caso, grabar también los datos, bajo el mismo nombre, KK3. Bueno, lo he grabado. Bien, ahora ya podemos podemos calcular la red y aquí lo primero que nos pide es de qué material está hecha la red. Si es fibra de vidrio, Climaver Plus, Climaduc, de Isover, chapa, etcétera, etcétera. En este caso, pues, no sé, un Climaver Plus, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es? Y aquí fijaros que el programa en realidad él calcula por tres métodos de cálculo, ¿de acuerdo? Están programados tres métodos, que es el de recuperación estática, equilibrado por recuperación estática, recupera un 75%, ¿de acuerdo? Esto es más o menos para los entendidos. Después es pérdida de carga constante, un método muy común que conocéis todos y o método del porcentaje, que es, bueno, algo parecido al método de pérdida de carga constante, pero todavía más sencillo. Bien, si para no preguntaros qué tipo de método queréis, él lo va a capturar directamente. Si es una red de impulsión, por omisión va a elegir recuperación estática. Lo que pretendo es no amedrentar, no asustar al calculista y decirle que está calculando por recuperación estática. Normalmente es un método muy complejo, muy lento bueno, pues, pero también es verdad que es el más adecuado, el que yo recomiendo que hagáis vuestros cálculos de redes de impulsión. Quiero decir, redes que impulsen aire, desde el ventilador, desde el origen o máquina o evaporador, que impulse el aire a través de los conductos y las rejillas o elementos de difusión finales de aire. Bien, entonces, esto es un poco una trampa. Si elige impulsión, automáticamente, sin saberlo, bueno, sin saberlo, lo indica también ahí en la segunda línea del menú, indica cómo habéis entrado. Datos de entrada, pues por recuperación estática, el calculista, pues de forma transparente no se habrá dado ni cuenta, pero en realidad está calculando con el método adecuado. Recuperación estática, opción caudal, velocidad de salida. Acordaros que todas estas pantallas azules son de ayuda, para ayudaros a elegir una buena velocidad de salida. Bueno, acordaros que si hacéis una barbaridad, bueno, acordaros no, perdón, es que no lo he dicho, pero el programa os permite hacer lo que queráis, que el proyectista o el calculista haga a su antojo el cálculo que quiera, forzando parámetros, en fin, puede hacer lo que quiera manualmente. Pero en principio el programa os va a avisar si hay, bueno, algo un poco inhabitual, ¿vale? Si hay un dato que quizás hayáis puesto un poco raro, pues él os va a avisar sutilmente, ¿no? Aunque vosotros vais a poder seguir calculando. En ningún momento el programa se va a parar porque considere que habéis hecho algo mal. No, él os va a avisar, pero vosotros podéis forzar la situación como queráis. Yo voy a poner una velocidad de salida de máquina, de evaporador o ventilador de 7. Bien. La velocidad mínima en ramales, el método de recuperación estática, no solamente nos limita por arriba, sino por abajo. Pues 2,5. 2,5, ¿por qué lo pone entre comillas? Porque es el valor que él tomaría por omisión. Por lo tanto, no es necesario ni escribirlo. ¿Vale? La relación de forma, como bien sabéis, pues es el conducto. Si queréis hacer conductos rectangulares más cuadrados o más alargados, ¿de acuerdo? Acordaros de no pasaros de 1 a 5, porque si no el conducto va a bambolear, o sea, se va a doblar, ¿de acuerdo? Cosa que no es para nada estética, ni deseable, ni nada de nada. Habría ruidos, etcétera, pero bueno, esto es otra cuestión.
Acordaros, él sugiere 1.5, bueno, pues vamos a coger 1.5, ¿de acuerdo? Acordaros que todo esto lo podéis cambiar. Seguir, bueno, aquí confirmamos los datos de salida, pues sí, bien. Él, antes de calcular todo y cada uno de los ramales, muestra el valor técnico, digamos, de todos los resultados refiriéndose al ramal 1, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues nos avisa, ¿no? Nos dice la velocidad rectangular, en este caso que habéis elegido es de 7, esto es un equivalente a una velocidad circular en un conducto circular equivalente de 7,82, os da un valor A por B, que es el 15 por 47, por lo tanto un conducto de 47,15. Acordaros que todo esto lo podréis modificar, ajustar, redondear, etcétera, etcétera. El programa siempre hace un cálculo rectangular, pero también de diámetro equivalente. Por lo tanto, podéis calcular redes de conductos de sección rectangular o cuadrada o de sección circular. Siempre os va a presentar en los resultados ambos. ¿De acuerdo? Bien. Pérdida de carga en conducto de salida por metro, milímetro de columna de agua en este caso. Esto de los Pascal, pues no, en aquella época pues usábamos más bien milímetro de columna de agua. 0,182, un buen valor. Y pérdida de carga en conducto de salida total, que es MMCA, pues 0,274, que es la total. Bueno, total de ese ramal, ¿eh? Bien. Caudal de salida, 1.775 metros cúbicos. ¿Qué ha hecho el programa? Pues ha sumado todos los valores de caudales que habéis puesto y ha ido desde el extremo de cada difusor o cada salida, pues ha hallado los caudales que hay en cada ramal. En fin, lo que vosotros haríais de manera manual. ¿De acuerdo? Bien, él lo ha hecho de forma automática. Me pregunta si quieres que si quiero seguir o recalcular, pues vamos a seguir, me parecen datos buenos. ¿Mm? No os ha dado ninguna alarma, ningún aviso, por lo tanto vamos a suponer. Después ya en otros vídeos os explicaré el asunto este de las velocidades, los errores típicos, demasiada velocidad, menos, ruidos, no ruidos, etc. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir. Bien, el programa ha terminado, ha calculado todo. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Pues irnos a calcular y en vez de calcular la red, vamos a ver los resultados. Fijaros que me enseña otro rectángulo azul, datos del ramal 1. Esto ya son los resultados. Longitud, bueno, ya podéis leer vosotros mismos los datos, etcétera, caudal, velocidad, pérdida de carga, diámetro. Y bajo un dato interesante, total metros cuadrados de la red. Acordaros, bueno, muchos de vosotros sabéis que se calculaban o se estimaban las redes de distribución de aire para poder presupuestar, hacer una oferta, un precio. Y este dato era muy importante porque en función de los metros cuadrados de fibra o de chapa íbamos a pagar, iba a costar más o menos la red de distribución, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí ya tenéis los metros cuadrados. Con el teclado, pues con las flechas de desplazamiento, fijaros que podéis ir de ramal en ramal. Datos del ramal 2, bueno, ahí tenéis todos los valores. Datos del ramal 3, datos del ramal 4, datos del ramal 5, datos del ramal 6. Bueno, os quería quizás enseñar algo interesante, por ejemplo, el ramal 4. Aquí me dice que es un longitud 3, que es lo que había puesto, figura vertical 1, 2, etc. Metros A por B 20 por 21, en este caso por 15. El caudal 500, velocidad rectangular, bla, bla, bla. Diámetro o un tubo de 0,200, ¿no? Más o menos, o 200 milímetros. Y aquí interesante porque os calcula también la rejilla, ¿eh? O sea, quiero decir, el elemento de difusión de aire. Tanto si es circular, aquí os está indicando que debería ser una rejilla de 50 por 15 centímetros, ¿de acuerdo? Aquí hay un pequeño error porque veo que pone metros y no son metros, son centímetros, ¿de acuerdo? Lo cambiaré ahora. Entonces son 50 por 15 centímetros. Y el difusor en pulgadas, que sería de 10 pulgadas. Él calcula correctamente cada rejilla o difusor, no superando velocidades de salida
en difusor de 2,5, entre 2 y 2,5 metros por segundo, para no crear corrientes de aire, silbamientos, ruidos, etcétera, como bien sabéis. Con la flecha me paseo por cada uno de los ramales, el 5, el 6, y veo pues los datos, el 7, el 8. Muy bien. Bien, una vez que he hecho el cálculo, tengo la costumbre de grabar el informe, que es todo, ¿eh? Aquí ya me pide si quiero ponerle un cajetín. Quiero decir, esto va a imprimir 9 hojas de resultados, 9 hojas A4 con resultados. Y bueno, cliente, pues en este caso voy a poner José. Bueno, me da igual. Sí, José mismo. Cliente, pues obra José. Nota, pues también José. Y el técnico, pues José también. Vale, de acuerdo. Datos correcto, acordaros, pues KK3. ¿Eh? Bien, de acuerdo. También algo interesante, me permite imprimir, cosa lógica, pero me permite algo interesante que es crear TXT. Crear TXT es crear un fichero global con todos los datos bien encuadrados y todas las gráficas con los valores en formato TXT para poder, digamos, pasarlo o compartirlo con compañeros. A diferencia de compartir otros ficheros como el croquis, el dato, el informe, el fichero TXT solamente lo van a poder visualizar e imprimir. ¿De acuerdo? Porque es un TXT. Sin embargo, los ficheros que se han creado de croquis, de datos, de informe, del cálculo que habéis hecho, también son ficheros independientes, binarios, que si los pasáis a un colega que tenga el mismo programa, pues él va a poder editar, va a poder modificar los datos y recalcular a su antojo sin tener que volver a dibujar, etcétera. ¿Vale? O sea, es algo bastante interesante. Vamos a crear un TXT completo, técnico cliente. Bueno, esto ya os explicaré lo que es. El técnico es con todos los datos para el técnico, para el proyectista, el calculista y para la empresa, ¿de acuerdo? Pero el de cliente es todo eso menos los metros cuadrados y algunos datos que, bueno, no interesa que el cliente final pueda tener. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo entre comillas todo esto. Nombre de fichero KK3 y ya está. Y aquí me pide, antes de seguir, me pide los valores de rectangulares, ¿no? De las secciones rectangulares 40-15 de altura del conducto. ¿Queréis redondearlo de 2 en 2, de 5 en 5, de lo que sea? Pues sí, en este caso yo voy a redondear de 5 en 5. No tiene mucho sentido un conducto de 36 por 15. Bueno, pues en este caso él te va a mostrar que el dato técnico es 3615, pero el dato comercial es 3515. No sé si me he explicado, pero creo que sí. Bien, ya es todo. Ya lo hemos calculado, perfecto, pues ya lo tenemos. Esto es como se calculaba. Cierto es que ahora lo suyo sería ver los resultados, ¿de acuerdo? Para ver los resultados, creo que se hacía así. Vamos a ver si tengo suerte. Efectivamente. Fijaros que aquí ya están todos los resultados tabulados. Fijaros que, en fin, tiene una hoja paginada, página número 1, con todo el cajetín que muestra la red de distribución de aire, ¿de acuerdo? La numeración que el programa ha dado. Aquí, bueno, el final. Aquí la página número 2, con todos los datos técnicos, como os he dicho antes. Aquí tenéis todo. A por B, esto es datos técnicos puro y duro. Con pérdidas, velocidades. Fijaros a la derecha, pues con la rejilla rectangular e incluso el difusor circular. El pequeño asterisco es lo que existe en el dibujo. Después vosotros podéis cambiar. Bien, la página número 3, etcétera, etcétera, os va a mostrar todo, las pérdidas de carga, el recuento por
por ramales, bueno, os va a hacer un informe para el conductero. El conductero es quien fabrica los conductos. Os va a mostrar, como aquí podéis observar, bueno, el esquema ya con los valores reales, ¿de acuerdo? Y bueno, hay todavía muchas más páginas. Podéis elegir en la impresión si queréis 9 páginas con material adicional o estas 4 primeras páginas. Bien, entonces esto, vamos a ver, se hacía así. Bien, esto de lo que os estoy hablando es de esto. Volvéis a opciones, páginas de imprimir y aquí tenéis las opciones de que podéis imprimir. Si las elegís, si hacéis intro sobre ellas, pues el informe va a ser mucho más completo. Vamos a verlo. Vamos a crear un TXT, el mismo informe, KK3 también. Sí, vamos a sobreescribir, le había dicho que 5, muy bien. Ahora vamos a volver al 2 y aquí vamos a hacer la misma operación. Vamos a llamar al editor y le voy a decir kk3.txt. Y aquí fijaros que ya hay página número 1 con todos los valores. La página número 2 que hemos hablado antes, también todo temas técnicos de cálculo. Aquí, pues bueno, pues también recuento de metros cuadrados de Climaver, pone en el título, por lo tanto esto ayuda mucho. La página número 4, una cosa muy interesante, el estudio de máxima pérdida de carga, donde qué pérdida de carga hay en cada tramo. Un tramo es un conjunto de ramales, digamos, desde la salida de máquina o desde el origen hasta una salida, que puede ser un difusor o una rejilla. Al principio del vídeo os decía que el algoritmo que numera los ramales no solo los tenía que numerar, seccionar y numerar, sino los tenía que ordenar de manera lógica. Aquí tenéis la prueba de ello, ¿de acuerdo? Va a crear tramos de forma lógica. Bien, os indica que el máxima pérdida de carga, salvo sin contar la rejilla o difusor, es de 2,172 milímetros de columna de agua, perdón, y que se sitúa en el tramo formado por los ramales 1, 6 y 8. Vale, bien, ya hablaremos de esto. En el en la página número 5, bueno, pues aquí os hace un recuento de elementos de difusores de aire. O sea, cuántas rejillas hay de la misma dimensión o cuántos difusores hay de la misma dimensión. Lógicamente, si aquí hay 4 difusores o 5 elementos, os parece algo muy sencillo. Pero cuando tenéis 80 o 90 elementos o 100, siempre es una pérdida de tiempo saber cuántas rejillas de 30 por 15 centímetros tengo, cuántas de 8 pulgadas, en fin, etc. Seguro que entendéis la problemática. El número 6, pues, es el esquema con los valores reales. La página número 7, otra vez el esquema, pero con la numeración original para poderse referir o orientar en los siguientes datos. Bueno, aquí ya te da los valores. Bueno, esto es más complicado, ya quisiera hacer un vídeo más especializado. Es los repartos en las figuras. Si tenéis un desvío, un pantalón y por un lado, no sé, descargáis 500 metros y por el otro 250, pues el reparto que haces sobre el conducto principal, pues hay que calcularlo. Y entonces, concretamente, aquí te pone más o menos por aquí 15, 9, 21, 15, 9 sobre el ramal principal 1. Bueno, ya os lo explicaré de una manera más gráfica, pero esto era el informe que se entregaba al fabricante del conducto para que hiciese correctamente bien la fabricación de los conductos o ductos.
resumen de metros cuadrados, perdón, de agrupación de términos semejantes, ¿no? ¿Cuántos conductos de 45-15 tengo? Pues tengo tantos. ¿Y cuántos hay que construir? Pues hay que fabricar 7 metros del 20 por 15 por ejemplo. Pues hay que fabricar un codo horizontal, otro vertical, 7 metros lineales y todo esto conforma el ramal 4-6. Bueno, es genial, el resumen es muy bueno. Y aquí, bueno, algo más, un poco más complicado, es lo mismo, es cómo fabricar las figuras que aquí veis, ¿eh? En este caso cruces y T's. ¿Veis? Aquí una T, esto representa una T. Aquí le daba la información al conductero que tenía que fabricar, en este caso, ¿cómo se llama? Una cruz formada por un lado de 45-15, otro de 15-12 o 12-15, en este caso, para mantener siempre la misma altura, sobre el 9, un 25, otra salida de 25-15 con un reparto de 21, ¿de acuerdo? Y el último de 20-15. En definitiva, le decía cómo construir cada figura y los repartos correctos. Bueno, y con esto creo que hemos llegado al final. Llegado al final. Bueno, imprimís los resultados, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a salir de aquí y vamos a regresar. Bien, el programa tiene muchísimas opciones, tiene muchísimas cosas. No es necesario imaginar que ahora queréis recalcular todo, queréis ver solo las pérdidas de carga, queréis cambiar el material de construcción, pues con solo apretar ahí podéis cambiar el material. Ya habéis cambiado el material, ¿eh? Entonces el informe pues ya te daría los metros cuadrados, la pérdida de carga y todo en función a ese material. Podéis cambiar el método de cálculo con solamente apretar aquí, pues va a elegir, en vez de recuperación estática, vais a forzar a que lo haga por igual pérdida de carga constante. Podéis optimizar la red, esto es un capítulo aparte, es un método particular que tengo de calcular, que es optimizar lo que habéis calculado. Bueno, esto merece 2 o 3 vídeos aparte, ¿de acuerdo? Ya hablaremos de esto. Bien, modificar, como os he dicho, podéis modificar cualquier dato que queráis, ¿eh? O la altura general, incluso. ¿Eh? Tiene uniformemente, no puede acabar los caudales de lo final, pero número de altura para todos los ramales, en vez de 15, pues 10. Bueno, pues ya he cambiado en todo el cálculo, en vez de 15, 10. Bueno, hay un montón de cosas que seguramente os interesan. Y con esto, pues en principio creo que es bastante para este primer vídeo. Un abrazo a todos, espero que os haya gustado este pequeño recordatorio de lo que es un cálculo o dimensionamiento de redes de distribución de aire por recuperación estática. Un método pues muy preciso, muy bueno y que lamento que quizás ya no se, bueno, pues ya no se use tanto, parece ser. Vale, pues muchas gracias por vuestra atención y espero vuestros comentarios. Estaré encantado de contestar a cualquier pregunta. Hasta pronto. Vamos a regresar a Apple, ¿eh? Después de este paseo por MS2.